Bueno, comienzo. Bueno, vamos a hablar, la doctora Gladys Ramos específicamente va a hablar sobre lo que sería la mediación a distancia y va a abarcar una serie de temáticas y aspectos prácticos que me parece que son muy interesantes y que ella en realidad me propuso, creo que el lunes estuvimos charlando, un poco antes, y la verdad que me parece una temática muy interesante porque esto va a ayudar a muchos colegas amigos, muchos conocidos, que se están abriendo paso en el camino de esta profesión, esta hermosa profesión. Y me parece que esto es un aspecto clave con respecto al ejercicio profesional y esto está relacionado con distintas ramas, ¿no? Distintas ramas del derecho. La doctora Gladys Ramos, una abogada, mediadora prejudicial y conciliadora en defensa del consumidor, es docente, es coautora del libro publicado por EUDEVA, llamado Claves del Derecho del Trabajo. Está ejerciendo libremente la profesión desde el año 2004, en la actualidad, y es mamá de Santino, también digo acá una de sus aspectos biográficos, ¿no? Así que bueno, la dejo a la doctora que comience con la disertación y les agradezco a todos los amigos, a los colegas que se fueron sumando, ahora se van a sumar algunos más. Así que bueno, muchísimas gracias siempre por el apoyo y estos espacios me parece que son muy importantes para enriquecerlos y para compartir una serie de conocimientos. Obviamente que uno nace conociendo, me parece que esto se va haciendo el camino del andar, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos y los dejo con Gladys. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias primero, Sergio, con el doctor Lois. Nos conocimos a través del Instagram en cuarentena. Así que, porque él hacía muchas publicaciones, e incluso yo tuve un espacio, y me pareció como esta esto que él mostraba, ¿no? Una constante promoción de la práctica. Entonces un día lo invité, bueno, ¿querés participar? Y bueno, de esta promoción que él hacía desde el derecho, y me llamó la atención que trabajaba en el Poder Judicial, porque de la manera en que se presentaba en las redes, parecía de estos abogados del ejercicio libre de la profesión, y después, bueno, por suerte el Poder Judicial está ahí con tu prestación y es muy bueno también, y un abogado joven y publicista, y así que muchas gracias, me honra participar con vos y eso que nos conocimos en redes en esta cuarentena. Bueno, la propuesta de hablar de algunos aspectos prácticos de la mediación a distancia, acá el ejercicio de mi profesión como mediadora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Digo esto porque en provincia ya tienen una reglamentación y por ahora van a subsistir ambos sistemas, tanto el presencial como las mediaciones a distancia, a elección del mediador. Acá todavía no tenemos esa suerte y todavía estamos con la mediación a distancia. Se llama así por la resolución 121 del Ministerio de Justicia, y la llamaron MAD con la sigla, mediación a distancia. No gustaba el término virtual porque estas son los entretelones, ¿no? No gustaba el nombre virtual porque pareciera que virtualidad tiene que ver con algo que no se ve. Otros no queríamos la cuestión llamada de distancia, porque en las mediaciones lo que nosotros buscamos justamente es la proximidad de las partes mediadas. En definitiva, la mediación está justamente, el proceso de mediación simplemente está atravesado por este contexto que es, en este caso, algunos medios tecnológicos. Se llamó mediación a distancia, porque las partes no están en el mismo lugar. Fuera de esto, quería hablar un poco también qué nos pasaba a los mediadores. Tuvimos muchas inquietudes acerca de no tenemos a las partes en el mismo lugar, no los podemos ver, no podemos saber si se inquietan, no podemos saber su lenguaje corporal. Estas son cosas que solemos ver como técnicas
ya más del aspecto comunicacional de las partes mediadas. Y empezamos a encontrar con que el modo de hablar en los medios alternativos de comunicación también nos estaba diciendo o también estaba reemplazando esa presencialidad. Nos empezamos a encontrar con las riquezas y las realidades que arrojaban las partes mediadas. Por ejemplo, el típico caso de familia, donde uno de los progenitores, el conviviente, a cargo de los hijos, le reclama al progenitor no conviviente la cuota alimentaria, el cumplimiento del régimen comunicacional. Y me pasó en un caso particular, sin revelar la confidencialidad, que el padre de estos chicos se dio cuenta, eran chicos de 4 y 6 años, se dio cuenta cuánto demandaban, porque esa mamá no podía en ese momento tener 45 minutos de una charla de adultos, porque estaba constantemente al cuidado de los hijos. Esto se terminó resolviendo en un acuerdo, pero esta inmediatez de la realidad que daba estar en el espacio propio de cada uno de los mediados, en este caso, resultó algo positivo. Y así empezamos, en mi ejercicio por lo menos, empecé a descubrir estas, en lugar de verlos como carencias sobre el sistema presencial, lo empecé a ver como otra vuelta, otro enriquecimiento de esta nueva manera de mediar, que en realidad algunos hablan de el nuevo rol del mediador, pero no, porque la ley para el mediador no cambió. Nosotros, la función, el rol sigue siendo el mismo. Lo que tenemos son otras tecnologías y otras maneras de acercarnos a los mediados. En cuanto al tema de identidad de las partes, porque en temas de familia es mucho más sencilla la identificación de las partes, porque se reconocen como tal. Como la mediación tiene un principio de informalidad que surge de la propia norma, entonces si los progenitores se reconocen entre sí, o son padres, o lo que, cual sea el tema de familia que los une, la identidad, junto con el abogado que dice que es la persona que acredita, que da fe de esa identidad, queda salvada. El tema es cuando es un choque, cuando es un reclamo de seguro, reclamos de bancos, porque justamente ahí la identificación fehaciente de la persona es donde estaba más cuestionada. Bueno, ¿cómo lo resolvimos? Lo resolvimos de la manera, otra vez, más sencilla posible para las partes. Muchos en el momento, en la situación ya de mediar, exhiben el documento que los identifica, el DNI, que sigue siendo el único documento que identifica a las partes, que acredita identidad. Y por supuesto que en el documento muchos aparecemos, yo aparezco sin canas, no sé, Sergio aparecerá con pelo. En fin, son diferentes, pero hacemos coincidir, esto es como la audiencia testimonial, que el número de DNI denunciado coincida, que los domicilios coincidan, es decir, buscamos rasgos que coincidan con esa identidad que se presenta. ¿Con qué impedimentos nos encontramos? Bueno, algunas mediados carecen de medios suficientes, por ejemplo, hay personas que solo tienen el teléfono de línea, o sea, no tienen imagen, o no lo quieren usar a los fines de la mediación. En ese caso, simplemente damos por acreditado que una persona se comunicó y que no es posible avanzar en
los medios comunicacionales. No ha tocado mucho, pero la identificación de la persona sigue siendo necesaria por algún medio, por algún medio. Por ejemplo, si la carta documento me es devuelta con resultado positivo y quien la suscribe, quien suscribe el acuse de recibo es la misma persona a la que yo le estaba mandando la carta, puedo dar por acreditada su identidad, porque después de todo, el medio postal sigue siendo un instrumento público. Respecto de las notificaciones, bueno, ahí hemos tenido también otro tipo de andares diferentes, porque al principio realmente las empresas estaban, casi todas estaban cerradas, era muy difícil comunicar. En esta parte ya no tenemos esa dificultad, quiere decir que, voy a hablar primero de lo que no tenemos dificultad, quiere decir que nosotros seguimos mandando la notificación, el único medio fehaciente sigue siendo el medio escrito, sea notarial, sea, digamos, el que asuma la parte para notificar. La carta documento, la carta documentada, el sistema de formato papel. Cito a una persona, sí ha cambiado el aspecto, sí ha cambiado el formato, las resoluciones que invocamos en la pieza por escrito, toda vez que en esta mediación a distancia es necesario que las partes constituyan, acrediten la identidad, presenten el poder a través de los correos electrónicos o de los teléfonos celulares. Ponemos a disposición todos los datos y medios virtuales posibles para que tomen contacto. Entonces, una vez que la parte toma contacto, acredita poder, todo lo que tenga que acreditar, le devolvemos el ID del Zoom, o si propuso otro medio, bueno, hacemos el videollamado por WhatsApp. Tenemos a la parte acá en el teléfono y el Zoom por otra parte, es decir, la idea es poder mediar, ¿no? Esto siempre es el norte. Entonces la importancia de la pieza sigue siendo, de la pieza postal, sigue siendo la de poder volcar en el acta, en definitiva, que es el instrumento que acredita haber transitado obligatoriamente por la mediación prejudicial, el resultado de la notificación. Si es positivo, si es negativo. Si es positivo, puede no querer mediar. No querer en el sentido de no le interesa, no es un tema que quiera resolver. Esto está en facultad de las partes, en la voluntad de cada uno. Pero no puede impedir a la parte que requiere, a la parte requirente de la mediación, que no tenga la vía habilitada, que la persona debidamente notificada no se presente a mediar, no hace imposible que la parte que sí requiere la mediación y que le interesa continuar el proceso, es decir, iniciar la demanda judicial, tenga el acta habilitante. Acá hemos tenido algunas oposiciones que se resuelven de diferentes maneras. A veces los letrados de la parte requerida suelen oponerse, no la abre el acta, se comunican con nosotros o nos mandan una pieza también escrita. Como que si la virtualidad o los medios o la norma o la resolución 121 del 20 en Capital Federal fuera arbitraria, la tachan de diferentes características, por ejemplo, inconstitucional, me han dicho varias cosas. A lo que voy es que si una persona convocada a la mediación está debidamente notificado, su letrado se comunica y me dice, yo no estoy de acuerdo con esta norma, usted no haga el acta, eso en realidad a mí
en mi ejercicio no me impide hacerla, si está debidamente notificado. Lo que puede estar la parte es ausente justificado. Allá verá el ministerio si continúa o no continúa la multa. Pero eso no impide que yo tenga por notificado, igual que en el sistema presencial. Yo lo puedo notificar y no viene la mediación. Sucede exactamente lo mismo. No sé, Sergio, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Así tomo agua. Acá estoy. Porque no podía activar el micrófono, no estoy muy acostumbrado a activar y desactivar el micrófono. Pero por la duda de la seguridad sí no te interrumpía. En realidad hice No. yo la pausa porque quería tomar agua. Ah, está perfecto. No, muy bien, muy bien. Todavía acá no Me tenemos quedó, ninguna. me quedó el vaso lejos y entonces me vi Ah, obligada a hacer una pirueta. perfecto. Perdón. No, te iba a decir que estamos muy bien y todavía no hay ninguna pregunta. Si igual los colegas quieren hacer una buena pregunta, no hay problema en el chat y después lo vamos leyendo al final. Si no, no hay problema. Así que, excelente. Bien. Esto en cuanto la incidencia que tiene la notificación sigue siendo la misma que en la presencialidad. Doctora, Si yo en este momento, sí, acá yo tengo una pregunta. Dicen, bueno, ¿cómo hacemos con la firma a distancia de las actas? sí, está un poquito más adelante, pero lo que hacemos, hay varias formas. ¿Querés que pase al tema o...? Sí, como vos quieras, yo no tengo problema. Bien. Para firmar las actas, en realidad, en los términos de la resolución, mis actas, yo pongo una leyenda que dice, bueno, que esta mediación se realiza por el medio piripipi, el que sea, virtual, Zoom, plataforma, lo que sea. Las partes no firman hológrafamente, debiendo prestar conformidad exclusivamente de los correos constituidos al efecto. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo obligatoriamente es la conformidad. Es eso. Después tenemos firmas a través de video. Por ejemplo, en casos de acuerdos, por ahí muy importante, que alguna de las partes quiere garantizar pues, la ejecución de ese convenio, hay firmas digitales a través de plataformas que son pagas, hay firmas digitales a través de plataformas que son gratis, el PDF Design, hay firmas, como les dije, grabadas, y finalmente una que yo todavía no la he usado, pero sí la investigué, es la de prestar conformidad a través de otro medio fehaciente, ¿sí? Es decir, las partes acuerdan a través de un documento, esto es parte del acuerdo, se comprometen a que en el plazo de 5 días enviarán las notificaciones, las piezas, prestando conformidad con el acuerdo formulado el día tal, mediador tal. Esas son las maneras que tenemos de garantizar la falta de presencialidad, pero solo cuando las partes así lo requieren, porque la norma no obliga a la firma. Y hasta ahora, judicialmente, en los inicios de demanda, no hay rechazos de demanda, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, de rechazo de inicio de la demanda por que no esté la firma hológrafa, porque en realidad lo que necesitamos es la conformidad de las partes, sea por medios virtuales, a través del correo electrónico que se constituye en el acta. Todo acta tiene el domicilio constituido y el domicilio electrónico. Y justamente el domicilio electrónico pasa a ser el domicilio constituido, que no es poner el SAU que ponemos acá en Capital, no es el número de quit, ¿sí? O en provincia no sé cómo será el domicilio electrónico constituido al efecto, que calculo que también es el quit del letrado.
Así que esas son las maneras que tenemos de firma, porque técnicamente no necesitamos firma en el acta que hacemos, ¿sí? Una cosa es la actividad y otra cosa es el dibujo, ese signo que identifica a la persona que adscribe a ese documento, acuerdo, etc. No sé si contesté la pregunta y de paso avanzamos en el tema. Sí, adelante. Buenísimo. Retomando entonces el tema de las notificaciones, ¿para qué notificamos? Y justamente notificamos para poder poner el ausente, porque desde que ya no tenemos feria extraordinaria, la ley de mediación dice que tenemos que mediar en días y horarios hábiles judiciales. Entonces, ya no habiendo feria, lo único que falta es la presencialidad. Yo notifico igual. Es como volver al sistema de antes. Mandar la pieza postal, invitando a las partes a una mediación que convoca otra persona, que me propone como mediador, y a tales fines, como es la primera mediación, se le pone el listado de los mediadores, de 4 mediadores con diferentes domicilios entre sí, para que puedan optar. La diferencia es que ahora también agregamos el domicilio electrónico para facilitar a las partes que, sin perjuicio, que quien ejerce la opción de elegir otro mediador diferente al que envía la carta de documento de la mediación, sin perjuicio que pueda elegir otro, debe enviar otra pieza postal, otro medio fehaciente, otra carta de documento, al domicilio que en esa carta de documento dice la parte requirente que constituye a ese efecto. ¿Qué pasa? Hoy muchos abogados no están todos los días en los estudios. En general, el domicilio constituido es el domicilio del estudio. Entonces, hay que estar atentos porque el abogado que pide la mediación tiene que poner un domicilio diferente al de su estudio, si no va a estar para recibir la pieza. O a veces también están usando mucho el domicilio de la parte para que sea la parte quien efectivamente reciba esa pieza postal en caso de que la parte requerida ejerza la opción de elegir otro mediador del listado. Como decía entonces, la incidencia de la notificación, atento a que ya es obligatorio, es poner ausente o presente, según corresponda, o imposibilidad de notificar, o presente sin letrado. Esto es como siempre. Omitieron convocarlo, típico de caso de lesiones, choques, convocan a uno y no conocen la compañía de seguro. Bueno, imposibilidad de notificar es que el establecimiento o la oficina, hay muchas empresas todavía que están cerradas, no tantas como antes, pero hay muchas empresas que están cerradas, entonces vuelve el acuse de recibo diciendo oficina cerrada, COVID, porque hay una leyenda en el establecimiento, digamos, oficina cerrada, COVID ponen, ¿no? Entonces el informe que vuelven las piezas es ese. Todos estos casos tienen que ver exclusivamente con el aspecto de cómo cerrar el acta de mediación, con la incidencia que tienen en cómo se hace ese cierre. El cierre es con acuerdo o sin acuerdo, y depende cómo esté notificado, cuál sea el resultado de la notificación de la pieza que envié, será entonces, como dije, imposibilidad de notificar, aviso de plazo vencido, rechazado, todas las variantes de cualquier carta de documento. Y el acta se cerrará en todo caso por la decisión de las partes presentes, que en general quien va a estar presente es la parte requirente. Pero suele suceder que después el abogado que pidió la mediación, el cliente en el medio se enojó y tampoco se presenta el cliente.
sea, se presentó solo el abogado. Estas cosas pasan, pero no tienen que ver con la virtualidad. Quiero que quede eso en claro. Hoy estamos notificando a través de medios fehacientes, como siempre, como si fuera la antigua presencialidad, para poder tener habilitada la vía, tengo que tener una notificación fehaciente. Además de esa notificación, puedo notificar a través de un teléfono WhatsApp, puedo hacer llamados telefónicos, un correo, un email, por todos los otros medios alternativos. Esa es realmente mi recomendación. Nunca está de más. Es decir, apoyando la notificación escrita, fehaciente, se eligen otros medios. Primero porque la pieza puede no haber llegado, puede realmente estar en otro lugar, puede haber ido al médico, y entonces a través de los otros medios, el teléfono, lo que sea, queda noticiado, y después dependerá de la parte si quiere concurrir o no, pero no inhabilita que la mediación transcurra y que en definitiva quien solicitó la mediación tenga el de cierre definitivo. En cuanto a los mediados, un poco lo estuvimos hablando, tiene que ver con estas... Para mediar necesitamos que estén los mediados. Si no, el ejercicio de la mediación es una secretaría de hacer actas, y no es la idea. La mediación ya ha transcurrido bastante tiempo, tiene su mayoría de edad, hace unos cuantos años, y realmente en estos periodos, justamente en este periodo de exacerbación de vida familiar, fue muy necesaria. Antes de iniciar el Zoom, hablábamos con Sergio, la verdad es que yo, no sé ustedes, pero estuve en modo cuarentena el primer mes. Después tuve muchísimos llamados de gente que quería mediar, y por eso también les voy a hablar cómo era la notificación con la que se están confundiendo antes de que vuelva a ser obligatoria. El conflicto individual en el conflicto, sí, familiar, intrafamiliar, se notó mucho digamos, cobró una exacerbación. Si antes estaba medio oculto, realmente cobró un vuelo lamentablemente importante. Y nos dábamos cuenta en el intercambio de grupos de trabajo que tenemos, nos dábamos cuenta que algo más teníamos que hacer, porque creíamos que nuestro aporte, desde la paz individual que cada uno puede tener en su casa, se construye la sumatoria de paces individuales, puede aportar también a la paz social, ¿no? Previo a que se levante la feria extrajudicial, era exclusivamente la notificación, es decir, venían a mediar exclusivamente aquellos que estaban de acuerdo en mediar. ¿Soy clara con la diferencia? En este momento, como en la presencialidad, una parte cita a la otra a través de medio fehaciente, y el acta de mediación transcurrirá, el proceso de mediación mismo transcurrirá conforme a esa notificación. Ausente, presente sin letrado, imposibilidad de notificar, lo que sea. Antes, durante la feria extraordinaria, como no podíamos mediar, las mediaciones que lográbamos eran solamente por acuerdo de parte. El inciso A de la normativa. Entonces, ¿qué me decía? Yo hacía lo mismo, iba al servicio postal, pero le proponía a la parte, con la reglamentación, solo si
estaba de acuerdo con mediar para elegir el medio, lo mismo, si era plataforma virtual, cualquiera de los medios tecnológicos al alcance de los mediados. Y eso trajo muchos problemas porque en ese momento no se podía cerrar por incomparecencia. Hoy sí la puedo cerrar por incomparecencia. Si está debidamente notificado, es posible el cierre por incomparecencia. Estará ausente justificado o no, pero incompareciente está. ¿Sí? Esa fue la gran diferencia, por eso también había bajado muchísimo el trabajo, porque cada uno decía, no, si yo lo llamo por teléfono y me dice que no, ya está, no quiere mediar. Y ahora volvimos al sistema de notificación fehaciente. Respecto de las plataformas, estas que resultan más amigables, bueno, nos pueden resultar por ahí más amigables cuando no hay brecha tecnológica, pero a veces la brecha tecnológica tiene mucha incidencia. Sin quedarnos en el lamento de esta situación, la realidad es que hacemos lo posible. Si yo tengo el teléfono de la persona mediada y solamente tiene un teléfono en línea, como pasa sobre todo con las personas, con los adultos mayores, que tienen cuota alimentaria también, o que resulta que la póliza estaba a nombre del padre y el que estaba manejando y chocó es el hijo, y bueno, es una persona mayor y solo tiene teléfono analógico, digamos. Bueno, yo si tengo a la persona del otro lado y está presenta estos datos que le dije, me acredite identidad, me dice su DNI, la pieza le llegó, y bueno, lo damos por acreditado, porque siempre estamos a la subsistencia de la mediación y no al cierre, porque sí. Y por eso decía lo de las plataformas, no, sería ideal que este sistema subsista, pero evidenció también que no todos tenemos el acceso a estos medios y mientras esto siga así, la brecha existe y podemos, como dirían los más jóvenes, ¿no? Podés ponerle onda y que la mediación se haga, pero magia no podés hacer, no podés entorpecer que la vía quede habilitada, no. Las plataformas, por más amigables que se muestren, como por ejemplo Zoom, Meet, cualquiera de las más conocidas, la brecha tecnológica ha tenido realmente, se evidenció y es realmente marcada y negativa en este sentido. Los otros temas que tenía para hablar sobre plataformas, ya los mencionamos, que tienen que ver, que son en relación a la firma, que es ese signo que caracteriza la identidad de cada una de las personas que está suscribiendo, pero es reemplazado, por lo menos normativamente, que algunos discuten porque es una resolución y no es una ley, que la firma hológrafa pueda ser reemplazada por la conformidad a través de los correos electrónicos y de las otras maneras que les estuve comentando, como por ejemplo hacer un acuerdo y que ese acuerdo, que la firma de ese acuerdo, que la ratificación ya no es la firma ni la conformidad, sino que es la ratificación, es a través de otro medio fehaciente. Es decir, las partes se comprometen en un plazo X a ratificar ese acuerdo, que es a través de otro medio postal. De manera que la presencialidad de las partes en el proceso de mediación sea virtual
o sea, a distancia, como la quieran llamar, sigue siendo obligatoria para el inicio de una demanda. Eso tiene que quedarle claro a todos. Yo sé que los colegas lo tienen claro, pero quiero decir, en tanto hagamos este intercambio, que muchas veces es realmente formativo e informativo, la presencialidad al proceso mediatorio prejudicial ya es obligatorio. Allá las partes, allá los mediados, sí quieren avenirse, pero no tiene que ver con quieren avenirse a realizar el proceso de mediación, a estar presentes, a comprometerse. No es cierto que porque es un medio virtual, porque es la plataforma Zoom, yo no pueda ver que la otra persona está en una situación angustiante de alimentos, o que la otra persona está pasando un momento desafortunado laboral. No tiene que ver con eso los impedimentos del acto de mediación. Nosotros podemos seguir mediando igual. Pre y post pandemia, la presencialidad es como esto de, la frase por ahí es un cliché, pero la conexión sigue siendo un acto humano. No tiene que ver con la tecnología. Querer acercarme al otro tiene que ver conmigo, tiene que ver con cómo resuelvo una situación, sea un choque, sea una mala praxis, sea mi situación de familia, en fin, cualquiera de los derechos que las partes crean. El vecino, temas de consorcios, la cantidad de temas de consorcios que han surgido, porque más gente está en la casa, más defectos se ven en la casa, porque estamos más horas en casa. Insisto con esto, la conexión sigue siendo un acto humano que no depende del medio que elegimos. Muchas gracias, doctora. Así que bueno, muchas gracias por la disertación. No sé si hay colegas que tienen alguna pregunta al respecto sobre estas temáticas. Yo había leído una pregunta, a ver, creo que la tengo por acá. Si la leo, ¿no? Si los colegas quieren hacer alguna pregunta o habilitar el audio. Hola Dani, ahí te veo. A ver, tengo un mensaje. Acá, ¿qué recomienda hacer con los requeridos que figuran como domicilio inexistente? Domicilio inexistente es igual podés cerrar igual la mediación. Que el domicilio sea inexistente no imposibilita, es una información, digamos. Domicilio inexistente es esto. Yo te digo, Corrientes 1450, que es mi estudio, pero el 1450 no existe, ¿no? Eso puede ser domicilio inexistente. No impide cerrar la mediación si estaba dirigido ahí. Es como que vos mandes una cédula, suponete que fuera que ya estés en juicio y tenés que notificar al demandado a un domicilio y te devuelve el oficial notificador, porque capaz que así lo ven mejor, pero tiene que ver con eso. El oficial notificador te dice domicilio inexistente. ¿Vos qué haces? Respondés diciendo, seguramente meterás un escrito diciendo, señor juez, el domicilio es la calle tal, entre tales y tales números. Eso es lo que solemos hacer, ¿no? Claro. Pero el domicilio inexistente es un informe del correo que ese domicilio es inexistente. Pero vos podés igual habilitar la vía en imposibilidad de notificar,
digamos, la cerrás porque hay imposibilidad de notificar, y en la información es domicilio inexistente, porque el sistema hago así porque la carga es en línea, yo por lo menos el sistema MEPRE es online, entonces te va pidiendo respecto de la imposibilidad de notificar, tenés que decir por qué no lo pudiste notificar. Si es por establecimiento cerrado, aviso de plazo vencido, rechazado, desconocido, inexistente, insuficiente, te va dando diferentes características. Y ahí se completa, para mí domicilio inexistente es justamente, no existe, bueno, después tendrás que insistir en ese domicilio si para vos existe, pero respecto a la mediación, se cierra por imposibilidad de notificar. Acá justamente la doctora Cherubín dice, en algunos juicios, por más que diga domicilio existente, el juez entiende que no se pudo notificar y pide volver a mediación. Para no perder tiempo, ¿qué recomienda? Está bien, esto es así. Me sale contarlo de esta manera. Sí. Trato de ser clara. Insisto, yo digo Corrientes 1450. El demandado está en Corrientes 1450. Pero Corrientes 1450 no existe, está mal el número, ¿sí? Porque es, ponele que sea 52 o 54, no importa. No existe el número. Cuando haces la demanda, está claro esto de que la vía se habilita, yo el acta la hago igual. Informo que el domicilio, como dicen en los ítems, el domicilio es inexistente, pero el motivo de cierre es imposibilidad de notificar, porque la parte instó la suficiente diligencia para notificar. Cree que el demandado vive en Corrientes 1450, le informan que es un domicilio inexistente, bueno, otro no tiene, pero instó la mediación a ese domicilio. La demanda la tiene que hacer al mismo domicilio. Ahora, si en la demanda cambia el domicilio, ahí no hay ahorro de tiempo, doctora. Perfecto. No sé si algún colega tiene alguna otra pregunta, o si no, bueno. Bueno, te quería agradecer, Gladys, por la clara disertación, por todo lo que expresaste, que la verdad que es muy valioso. Y realmente me parece que este es el camino, ¿no? El tema de ir compartiendo conocimientos, ir tratando de ser lo más amplio posible, integrar a todos, y me parece que por ahí viene la cuestión, el espíritu docente, ¿no? El tema de la vocación docente, el tema de explicar, de hacer, para mí es el arte de hacer sencillo lo difícil a veces, ¿no? Porque a veces uno se enreda mucho con determinadas cuestiones que tal vez en la ley no son tan claras, o la doctrina no es tan clara, pero bueno, tenemos estos profesores como la doctora Gladys Ramos que nos traen las cosas a una publicación mucho más llana, mucho más amena, así que realmente, bueno, acá hay unos colegas que están agradeciendo su disertación y le agradezco enormemente Gracias a usted. y de corazón por la posibilidad de darnos la posibilidad de escucharnos. Así que bueno, obviamente está absolutamente invitada a otras próximas disertaciones, lo que era desarrollar una temática determinada. Nosotros, desde nuestros espacios, de estos lugares, vamos a seguir apoyando. Y Así, bueno, cuando en Cava salga el decreto que se dice que está por salir acerca de esto, provincia ya tiene la reglamentación que subsiste en los dos sistemas, probablemente cuando en Cava salga este decreto, es que no sabemos si va a ser ley o decreto, Pato Gallareta, claro, ahí creo que sería otra oportunidad para vernos. perfecto, no hay problema. Ojalá que venga otro, así yo escucho, pero bueno. Y vamos a armar distintos disertantes, porque siempre es como que están armando equipos de disertantes de distintos grupos que tenemos en WhatsApp y todo. Así que bueno, le agradezco muchísimo. No, ¿sabes qué me estaba acordando, Sergio? Que Sí, la vez pasada, a propósito de la doctora sí, Cherubim, hablamos de la prueba, ¿te acordás? sí, Y el tema era este. Vos,
Digamos, la mediación tiene como principio la confidencialidad, la informalidad. Prueba en el sentido probatorio no Sí, existe, porque si no sería la demanda, ¿sí? claro, Eso por un lado. Lo que acreditas es tu identidad, pero se la acreditas al mediador, sí, ¿sí? Lo mismo que el poder, digamos, la personería que invocás. Pero yo conozco, digamos, sobre todo casos de choques, eh, que están convencidos que lo embistieron y que se va a juicio y le dice, yo no tengo nada. Digamos, el propósito de dar traslado de cierta documentación, como por ejemplo el registro de conducir, la cédula, todo lo que tenga que ver con el dominio, el presupuesto, todo eso que hace las veces de elementos probatorios, que podría entenderse como elementos probatorios, que el que conduce tiene un auto habilitado para conducir, que tiene un seguro para obligatorio. Eso es cuando vos querés, es típico cuando querés conciliar, que cuando tu espíritu en definitiva es mediar, es atravesar realmente el proceso de mediación, sin reconocer hechos ni derechos. Eso podría ser tomado como elementos probatorios porque la otra parte quiere saber a quién le estaría pagando eventualmente. Digamos, perfecto, tiene que ver con eso. perfecto. Bueno, muchas gracias, doctora. Así que bueno, nos veremos Bueno, en una próxima oportunidad. Eh, uh-huh. bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de. Pues gracias igualmente. Chau a todos.